muchas gracias a la Fundación FIDE Caja Canaria y muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes por su presencia este año, por fin, en este formato que, como bien dice Francisco, este formato híbrido que nos permite también, nos ha permitido saludar personalmente a muchos de los amigos y nos permite también saludar a los que nos siguen a través de streaming, que no sé cuántos serán, pero creo que había unas 250 personas inscritas. Yo creo que, en principio, es obligado recalcar el esfuerzo que hace nuestro anfitrión siempre en organizar eventos de este tipo y de lo más variado. Más o menos, yo creo que casi todos los seguimos y sabemos que aquí siempre se tratan temas de enorme actualidad, como yo que sé, lo mismo hablan de sostenibilidad, lo mismo hablan de emprendimiento, de inteligencia emocional, o de los ya famosos fondos Next Generation, pero siempre se encuentra un hueco para hablar de algo tan mundano como los impuestos. Y un año más, Montero Aramburu, y como bien decía Francisco, pues son 19 o 20 veces ya las que hemos acudido a esta cita, que tenemos anotada en nuestro calendario y espero que ustedes también. Y venimos, bueno, pues con la idea de compartir con ustedes las principales novedades tributarias que a lo largo del último año se han venido publicando y que, aunque poco a poco, o no poco a poco, aunque nos creamos que estamos muy acostumbrados, siempre son muchas las que aparecen. Y este año, además, aparte de las novedades que se han publicado en la normativa, tanto estatal como autonómica, pues traemos otros dos elementos que han tenido bastante importancia en el mundo de los impuestos. Son las dos sentencias, una, la del Tribunal Constitucional de 26 de octubre del 21, que declaró inconstitucional determinados preceptos de la plusvalía municipal, del impuesto al incremento de los valores de los terrenos de naturaleza urbana, conocida como la plusvalía, y que ha venido a tener consecuencias muy importantes en la liquidación de dicho tributo. Y por otra parte, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de enero del 22, del día 27, que declaró, que afectó a la normativa reguladora del modelo 720, como saben, es la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Ambas sentencias, como ya tendremos oportunidad de ver, han tenido muy importantes repercusiones en el ámbito tributario. Y ya sin más, yo creo que lo que podemos hacer es ir introduciendo ya a Jesús. Jesús Heredia es compañero del despacho desde hace muchos años, economista, y su ponencia será las novedades fiscales introducidas por las leyes de presupuesto del Estado, por la ley de presupuesto del Estado, por la ley de presupuesto de la Comunidad Autónoma y por las modificaciones del REF que introdujo la ley, que introdujo el Real Decreto Ley 31/2021 de 28 de diciembre. Pues ya, si quieres, Jesús, te dejamos solo ante el peligro. Vale. Gracias, Juan Luis. Buenas tardes a todos. La presentación, en mi caso, voy a hablar de las novedades fiscales introducidas en los presupuestos generales, tanto del Estado como de Canarias, para 2022 y de las modificaciones que se han producido en el ámbito del REF. En cuanto a los presupuestos generales del Estado, en el ámbito del IRPF se han modificado los límites de reducción de la base imponible de las aportaciones a planes de pensiones, de manera que será para 2022 la menor entre el 30% de la suma de rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas o 1.500 euros, ampliable hasta 10.000. ¿Por qué decimos ampliable hasta 10.000? Lo que teníamos en 2021 era que ese límite era de 2.000 euros y se podía ampliar en 8.000 euros más correspondientes a contribuciones empresariales que hagan, en este caso, las empresas a planes de pensiones, imputables a los trabajadores. Y en 2022 se baja la cantidad máxima que pueden aportar las personas físicas a 1.500 euros y se sube a 8.500 euros la cantidad que se pueden corresponder a esas contribuciones empresariales, o bien que correspondan a aportaciones que haga el trabajador a ese mismo instrumento de previsión social, pero por un valor que sea menor o igual a la contribución empresarial. La idea de esto es, pues, fomentar esa mayor contribución empresarial a planes de pensiones en detrimento de la aportación individual por parte de la persona física. Se prorrogan, como se viene haciendo en los últimos ejercicios, los límites cuantitativos excluyentes del ámbito de la estimación objetiva. Para las actividades económicas, excepto agrícolas, forestales y ganaderas,
será de 250.000 euros de rendimientos íntegros, en lugar de los 150.000 que prevé con carácter general la norma, y de 125.000 euros para las operaciones en las que hay obligación de expedir factura porque el destinatario sea empresario profesional en vez de 75.000. Y las compras de bienes y servicios, excluidas las de inmovilizados, 250.000 en vez de 150.000. En el ámbito del impuesto sobre sociedades, para el ejercicio 2022, la novedad más significativa son los conceptos de cuota mínima y de cuota líquida, y de tributación mínima. Se introduce un nuevo concepto de cuota líquida, que es por la diferencia entre cuota íntegra menos bonificaciones menos deducciones, y se establece que no puede ser negativa. Y se introduce el concepto de tributación mínima. ¿A quién afecta esta tributación mínima? A todos los sujetos pasivos que tengan en el ejercicio inmediato anterior un importe neto de cifra de negocios de al menos 20 millones de euros o que tributen en el régimen de consolidación fiscal con independencia de su importe. Esta cuota líquida mínima será del 15% de la base imponible corregida de manera positiva o negativa en la reserva de nivelación y en la RIC. No aplica a determinadas entidades, aquellas que tributan a tipos específicos, por ejemplo, a las entidades acogidas a la Ley 49/2002, SICAF, fondos de inversión, fondos de inversiones, SOFIMI, y tampoco a las que se establece también que el tipo mínimo será del 10% para entidades de nueva creación, 18% entidades de crédito o que apliquen régimen de producción de hidrocarburos, o para las cooperativas que no podrá ser inferior al 60% de su cuota íntegra. También se establece, lo resalto ahí, por su importancia lógicamente en Canarias, que las entidades FEC, pues el tipo mínimo no afectará a la parte de la base imponible que tributa al 4%. ¿Cómo se determina esta cuota líquida? El primer paso será restarle a la cuota íntegra las bonificaciones, incluidas las de la Ley 1994, como por ejemplo la de producción de bienes corporales, la deducción por inversiones en autoridades portuarias, quien la aplique, y las deducciones por doble imposición. Si la cuota líquida resultante es inferior a la cuota líquida mínima inicial, se aplicará esa cuota líquida resultante, de manera que estas deducciones sí pueden ser aplicadas en su totalidad. En caso contrario, pues se aplicarán el resto de deducciones hasta llegar a esa cuota líquida mínima inicial. En la práctica, lo que se pretende con esta medida es limitar la aplicación o el efecto práctico es que se limita la aplicación de deducciones, pero en Canarias, y lo resalto ahí, todas las deducciones cuyo importe se determina conforme a las leyes del REF, la 2091 y la 1994, se aplicarán respetando sus propios límites, aunque la cuota líquida resultante sea inferior a la cuota líquida mínima. En el régimen especial de entidad dedicada al arrendamiento de vivienda, en consonancia con esta modificación de la tributación mínima, se reduce la bonificación de la cuota íntegra del 85% al 40%. ¿Por qué? Porque con un tipo impositivo del 25%, una bonificación del 40% acaba dejando una tributación del 15%. En el impuesto sobre la renta de no residentes para los establecimientos permanentes se introducen modificaciones del concepto de cuota líquida y tributación mínima de manera análoga como se hace para el impuesto sobre sociedades. Pasando ya al ámbito de las novedades introducidas por el presupuesto de Canarias, decir que con carácter general se aprueban una serie de medidas extraordinarias por la erupción volcánica de La Palma en el ámbito de competencias que tiene la comunidad autónoma en distintos tributos. Y se modifican otras medidas ya aprobadas que por su extensión tampoco son objeto de la presentación, que fueron las del Decreto Ley 12/2021 de 30 de septiembre, poco después de que comenzara la erupción, y que a través de la Ley de Presupuestos amplía su ámbito de aplicación. Empezamos por el IRPF, donde se aprueban una serie de deducciones. Las iré comentando de manera resumida porque al final ahí hemos reflejado las características fundamentales,
pero bueno, en caso de aplicarla pues, habría que mirar con detalle la norma porque son bastante prolijas en cuanto a sus requisitos. La primera, deducción por mínimo personal, familiar y por discapacidad. Bueno, para los ejercicios 2021 y 2022 se exige la residencia habitual en La Palma durante el año 2021 y la deducción consiste en aplicar el tipo del primer tramo de la escuela autonómica a una base que sea el 10% de cada uno de los mínimos. Pero es un poco complejo pero bueno, en la práctica pues será coger cada uno de los mínimos y aplicar esas escalas. Y se aplica a los que hayan sido desalojados de forma definitiva de inmuebles que fueran su residencia o su lugar de trabajo. Deducción por desarraigo. Esta tiene dos modalidades, una para los inmuebles y otra para los vehículos. Por los importes que ven ahí reflejados, los inmuebles, tanto tres modalidades, viviendas, inmuebles que estén afectos a actividades económicas o al resto de inmuebles, y vehículos de motor, distintos importes en función de las plazas del vehículo y con distintos límites de aplicación sobre la cuota íntegra autonómica. Otra más, la de cesión de uso temporal y gratuito de inmuebles. Esta es de 200 € por cada mes completo en que se realice la cesión de uso gratuito y temporal de inmuebles completo también, no de una parte, y que esa cesión sea por un periodo mínimo de 3 meses. Siempre que se desarrollen o que el uso del inmueble sea como vivienda para el desarrollo de una actividad y con distintos límites, 1.500 € por inmueble o 35% de la cuota íntegra. Y la deducción por gastos de enfermedad, que esta existe con carácter general para los contribuyentes canarios, lo que se hace es que para aquellos que tienen derecho a aplicar ese mínimo, esa deducción por mínimos que hemos mencionado con anterioridad, la deducción será del 35% en vez de del 10% y sin límite de base imponible, a diferencia de lo que pasa para el resto de contribuyentes. En el ámbito de sucesiones y donaciones, se establece una bonificación de la cuota para todos los sujetos pasivos que hayan perdido un inmueble que sea su lugar de residencia, el lugar de trabajo o medio de subsistencia, siempre y cuando se produzca el hecho imponible antes de 1 de enero de 2023, y con carácter general lo que se hace es, para aquellos sujetos pasivos que no tendrían derecho a aplicar la bonificación del 99% de la cuota con el máximo de 55.000 € y a partir de ahí la escala decreciente, se amplía ese derecho. Y además, para el caso de los intervivos, que sabemos que uno de los requisitos generales para este tipo de donaciones es que se formalicen en escritura pública, se exime de esa obligación. En cuanto, bueno, siguiendo con sucesiones y donaciones, una que esta sí se ha introducido nueva con la ley de presupuestos es una bonificación del 100% de la cuota para las donaciones de terrenos rústicos a titulares de inmuebles destruidos, siempre que se hagan a 31 de diciembre de 2026 y se exige que sea en escritura pública y con compromiso del mantenimiento por el donatario durante 5 años. En el ámbito del IGI, se ha aprobado que se aplique el tipo cero en determinados casos. Ahí reflejamos 3 de ellos. La entrega de terrenos situados en La Palma y ejecuciones de obras para la construcción de edificaciones empresariales y profesionales, siempre que se hagan antes de 31 de diciembre de 2026 y con unos requisitos respecto a los plazos de comienzo y de finalización de la obra. Para el devengo de entregas de vehículos destruidos, que en ese decreto que se había aprobado en septiembre se había establecido hasta 31 del tipo cero hasta 31 de diciembre de 2022, se amplía hasta 31 de diciembre de 2026, y las entregas o importaciones que se hagan para la recuperación de actividades económicas, en primera instancia se había aprobado solo para las actividades agrícolas ganaderas y se amplían para cualquier tipo de actividad durante todo el año 2022. Pasando al ITP a JD, el tipo cero, en ese decreto de septiembre se ampliaron o se aprobaron una serie de medidas y en la ley de presupuestos se amplía a otro caso más, que es para la agrupación, segregación de fincas, agregación, obra nueva, división horizontal, disolución de comunidades de bienes, que se hayan realizado desde 1 de octubre de 2021 y se refieren a inmuebles destruidos.
En el ámbito del IGIC, bueno, con esto se terminan las novedades relativas a La Palma y hay otras novedades quizás menos significativas aprobadas a través de la Ley de Presupuestos y, por destacar una de ellas, en el ámbito del IGIC, para los servicios educativos, quedan fuera de la exención los servicios de alojamiento y alimentación prestados por colegios mayores o menores y residencias de estudiantes a partir de 1 de enero de 2022. Con esto acabamos las novedades aprobadas en la Ley de Presupuesto, tanto estatal como canaria, y pasamos a las introducidas por el Real Decreto Ley 31/2021 de 28 de diciembre. Mediante este Real Decreto se ampliaron los plazos en el ámbito de aplicación del REF. Estaba previsto o estaban pendientes de autorización por parte de la Comisión Europea, lo cual se ha producido mediante la decisión de la Comisión que está ahí señalada en la diapositiva, de fecha 17 de marzo, de la semana pasada. Y básicamente se amplían dos plazos: el de dotar las RIC para las cuales ya se ha producido la materialización anticipada, que el plazo se amplía hasta 31 de diciembre de 2023, y la vigencia de la FEC, que se amplía el régimen de la FEC hasta 31 de diciembre de 2027, y el plazo para la inscripción en el registro de entidades de la FEC se amplía hasta 31 de diciembre de 2023. Y por finalizar, y aunque esto no ha sido objeto de modificación normativa, pero bueno, por su importancia creemos muy relevante traerlos a colación, queríamos hacer una referencia a la ampliación del plazo para la materialización de la RIC. Sabemos que la RIC de 2016 se amplió su plazo de materialización, que inicialmente vencía el 31 de diciembre de 2020, hasta 31 de diciembre de 2021. Y para la RIC dotada en 2017 no se ha producido esa ampliación. Con lo cual, de entrada, tendríamos 31 de diciembre de 2021. ¿Qué ocurre? Que lo que cabe plantearse es la posibilidad de que se amplíe el plazo para materializar RIC en concreto 78 días, que son los 78 días que en 2020 estuvo vigente el estado de alarma, desde el 14 de marzo hasta el 30 de mayo. Esos 78 días en el año 2022 pues serían hasta el 19 de marzo de 2022. Este criterio ya ha sido admitido por la Dirección General de Tributos para otros incentivos fiscales a través de diversas consultas tributarias que se han ido dictando durante 2020 y 2021. En concreto, para la reinversión en rentas vitalicias de ganancias patrimoniales obtenidas por mayores de 65 años y para la reinversión de ganancias patrimoniales obtenidas por transmisiones de la vivienda habitual, a través de una serie de consultas que, en concreto de la vivienda habitual, hay muchísimas, aunque ahí hemos reflejado pues, las dos más recientes. Entonces, bueno, respecto a esta ampliación, por un lado, habría que distinguir RIC 2016, RIC 2017. RIC 2016 es verdad que ya fue objeto de una ampliación específica de su plazo hasta el 31 de diciembre de 2021 y, bueno, a partir de ahí, pues, todo apunta o parece razonable que, bueno, en la medida en que ya fue objeto de una ampliación, sería un tanto forzado considerar que cuando además esa ampliación ya se hizo cuando ya habían pasado, por supuesto, esos días del estado de alarma, parecería un poco forzado interpretar que también se ampliara ese plazo. Pero para del 17, pues a priori sí parece algo bastante razonable. Se planteó en una consulta tributaria vinculante que está pendiente de respuesta por la Dirección General de Tributos y justo la semana pasada, en un ámbito de asesores fiscales, hubo una manifestación de forma verbal expresa por parte de la Delegación Especial de Canarias de la DEAT en el sentido de considerar que sí, que se debería ampliar hasta el 19 de marzo ese plazo para la materialización de la RIC. Con lo cual habrá que estar pendiente pues, a los términos en los que finalmente se dicte esa consulta. A partir de ahí, pues bueno, cabe plantearse, lo dejamos ahí abierto como pregunta o como para debate,
¿Cuándo se debe regularizar entonces la RIC 2017? Porque claro, en los casos en los que, dando por bueno que se amplía el plazo para materializar hasta el 19 de marzo de 2022, eso implica que si tienes que regularizar la RIC, puedas regularizarla en su totalidad en el impuesto sobre sociedades ya del 2022 que se presentaría en 2023, o tienes en cuenta las inversiones hasta 19 de marzo del 21, pero si tienes que hacer una regularización parcial, la haces hasta 19 de marzo de 2022, perdón. Pero si tienes que hacer una regularización parcial, la haces en el impuesto sobre sociedades del 2021. Esa a priori parecería el criterio más prudente, pero bueno, habrá que ver también en qué términos se manifiesta la Dirección General de Tributo a través de esa consulta tributaria vinculante que está pendiente de resolución. Y hasta aquí llega la presentación de mi parte. Pues muchas gracias, Jesús. Y yo digo, yo creo que, por empezar por el final, no sé si porque quizá habéis tenido, no sé si se veía bien lo último, pero creo que es muy importante lo que ha comentado Jesús al final en cuanto a la regulación de la RIC. La RIC del 17, como bien sabéis, la RIC no materializada en el 17 tendría que regularizarse a 31/12 del 21. Esa ampliación de 78 días hace que, bueno, que quepa la duda de si hay que regularizarla en el ISO del 21 o hay que regularizarla en el ISO del 2022, o si, como cuando hagamos el ISO del 21 ya sabemos lo que ha ocurrido antes del 19 de marzo del 22, hay que hacerlo parcialmente en un ejercicio o parcialmente en el otro. No sabemos cómo resultará la consulta, si la consulta planteará o aclarará algo de esa duda, pero en principio la duda está en el aire. Y en cuanto a las novedades, pues pocas y malas, ¿no? Se reduce un poco la aportación al IRPF, la aportación a los planes de pensiones, aparece el concepto de tributación mínima, que yo creo que ha dado también mucho que hablar, pero si bien hay que focalizarlo y saber que afecta a las sociedades que afectan, ¿no? La de importe neto cifra de negocio de más de 20 millones, a las que consoliden fiscalmente, y luego pues una serie de ventajas para los ciudadanos de La Palma que este año los pobres pues han sufrido la historia del volcán. Y así nada más, le doy la palabra a Fernando Toledo. Fernando Toledo es socio del Departamento Tributario, socio de Montero Aramburu, y él se dedica al tema tributario como todos nosotros, y viene a exponer un tema que es muy, no sé cómo decirlo, pues muy ancho. Las novedades que introdujo la Ley 11/2021 de prevención, de medida de prevención y lucha contra el fraude fiscal, afectó a un montón de normas. No sé si comentábamos que eran 19 o, en fin, afectó a un montón de leyes. Yo te voy a pedir, Fernando, que los 20 minutos que nos han dado intente hablar por lo menos de 18, de las 18 más importantes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Luis, por la presentación. Te rogaría, teniendo en cuenta la extensión de la ponencia, que me cortes cuando corresponda, porque si me dejas probablemente consuma todo el tiempo. Como he asistido a varias ponencias en relación con esta ley, la ley 11/2021, que tiene un título muy largo, pero yo he resumido de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, y en alguna de ellas me llamó la atención que utilizaban el término de ley ómnibus. Y ya la segunda o la tercera vez que lo escuché, a pesar de que es un término que no nos resulta ajeno a los abogados, ¿y a qué se referirán? Si acudimos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, tiene una excepción que se llama, que refiere a tren ómnibus, aquel que lleva vagones de todas clases y para en todas las estaciones. Pues esto es la ley. Es decir, lleva vagones de todas clases porque hace modificaciones de distintas materias y para en todas las estaciones, que son todos los impuestos. Como veremos a continuación, se van a modificar, si no todos, prácticamente todos los impuestos que conocemos. La presentación es muy extensa, lo hemos preparado como un documento de trabajo para que ustedes lo tengan cuando lo reciban y lo utilicen de consulta. Evidentemente, teniendo presente el tiempo que me ha impuesto Juan Luis de 20 minutos, no me va a dar tiempo a verlo todo con el detalle que merece, pero sí me referiré lo iremos viendo seguramente todas las transparencias, algunas con más celeridad y otras con más pausa, pero sí me gustaría centrarme en determinadas cuestiones para trasladárselas. Les pido disculpas de antemano por a lo mejor por la celeridad con la que trato algunos de los temas, pero en cualquier caso, como van a tener la
la presentación, que insisto, la hemos confeccionado como documento de trabajo, podrán ustedes seguirla. El anteproyecto de esta ley sale a publicación en el año 2018 y empieza su trámite parlamentario, evidentemente teniendo en cuenta las consecuencias y la paralización de la pandemia durante el 2020 y es publicada el 10 de julio del 2021. Como adelantaba Juan Luis, modifica, yo creo que más, pero por lo menos 19 leyes, que son justo los 19 artículos que tiene la ley, con lo cual en cada uno de sus artículos está modificando una norma. ¿Cuáles son los objetivos que adelantan la exposición de motivos de la ley? Básicamente 3, aunque después descubriremos a lo largo de la exposición y en función del tiempo que me dé que hay alguno más oculto, ¿no? Que es incorporar al ordenamiento jurídico interno parte de normativa de la Unión Europea, que tendría que haber entrado haberse convertido en norma nacional en el 2018, pero como las cosas de Palacio van despacio, pues hemos tenido que esperar en algunos casos hasta la aprobación de esta norma para que se transpusieran a la normativa local. También se incorporan una serie de cambios normativos para incrementar la prevención y la lucha contra el fraude fiscal. Y, por último, se aclaran algunas cuestiones en las que existía una cierta discrepancia jurisprudencial, doctrinal, y al final lo que se pretende es cercenar determinadas posiciones que se estaban defendiendo en los tribunales y con esta norma se han venido a zanjar. Vamos a hacer un recorrido por la ley en el mismo orden que están establecidos los artículos y empezamos el capítulo del impuesto sobre sociedades. La primera cuestión que se modifica es el llamado exit tax, que es el impuesto de salida, que básicamente, y por no entretenerme mucho más, es un impuesto que se paga cuando el empresario o la empresa, el establecimiento permanente, porque veremos que también opera en el impuesto sobre la renta de no residentes, decide trasladar su domicilio fuera del territorio español. La segunda modificación que se plantea en el impuesto sobre sociedades es en relación a las sociedades de inversión de capital variable, las SICAP, y lo que se hace es restringir de alguna manera o fiscalizar los requisitos que deben cumplir estas entidades para acceder al régimen fiscal que tienen. En tercer lugar, también se establece una serie de nuevos requisitos para las producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos. Como ustedes saben, en la Ley del Impuesto de Sociedades, en particular el artículo 36, establece una serie de deducciones fiscales para producciones cinematográficas y, en particular, para las producciones extranjeras. Pues se establecen dos requisitos, que es la obtención de un certificado habilitante, ya sea estatal o autonómico, y la incorporación en los créditos finales, cuando todos nos levantamos del cine y nos vamos, pues en esa lista de créditos finales, los lugares, una mención específica a los lugares en los que se ha desarrollado el rodaje de ese largometraje. También se modifica el régimen de transparencia fiscal internacional en cuanto a la imputación de rentas y el nuevo de tipos de rentas que son susceptibles de inclusión en este régimen. Se amplía la exclusión no solo a las entidades que estén domiciliadas y que tengan actividad en la Unión Europea, sino también al espacio económico europeo, es decir, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Y por último, y probablemente de esto estén empezando a tener noticias, tanto en el impuesto sobre sociedades como después veremos en la Ley General Tributaria, se modifican las normas relativas al índice de entidades y la revocación del NIF, porque hay una campaña específica, la delegada en el Congreso que antes se refería Jesús, manifestó que hay un interés especial por la agencia tributaria de controlar esas sociedades pues que no depositan sus cuentas, que no presentan el impuesto de sociedades, con la idea de dificultarles el tráfico. Y para eso la Administración tiene dos mecanismos, que es la baja provisional y la revocación del NIF. Con lo cual, probablemente alguno de ustedes ya haya recibido alguna notificación en ese sentido, pero estén atentos porque será un caballo de batalla en los próximos tiempos.
En cuanto al impuesto de la renta de no residentes, un apunte en relación a la responsabilidad solidaria del representante de un establecimiento permanente, que también se modifican, se incorporan pequeñas correcciones técnicas, también se modifica el concepto de representante. Al igual que ocurría en el impuesto sobre sociedades, también se modifica ese impuesto de salida. Hasta ahora estaba establecido exclusivamente para cuando en un establecimiento permanente que opera en España trasladaba de forma un elemento aislado, y ahora lo que se regula, además de ese traslado aislado, es el traslado de la propia actividad, es decir, que ese establecimiento permanente deje de operar en España. Y lo que se pretende es que la renta presunta que se haya podido generar en España, al final se grave. Y se establecen unos nuevos supuestos de conclusión del periodo impositivo en el caso de establecimiento permanente, no solo por el cese o la desafectación, sino también por el traslado al extranjero de ese establecimiento permanente, el traslado de la casa central, ya no solo del establecimiento permanente, sino que se traslade de la casa central o que fallezca el titular en el caso de que sea una persona física. En cuanto al IRPF, 2-3 apuntes. Se modifica también como una corrección técnica la imputación temporal de determinados rendimientos de capital mobiliario derivados de productos denominados unit link, ¿vale? Lo que se hace es adaptar la norma para que no haya una desimposición, cuestión que veremos también en el impuesto del patrimonio porque se hace una modificación en paralelo. Y también, como el mercado financiero va por delante de la norma fiscal, pues lo que se hace es adaptar la normativa, lo veremos después, a los... Lo vemos ya prácticamente, exacto, al tratamiento de los fondos y sociedades de inversión cotizados, los llamados EFT. Me he saltado un punto anterior en relación a, porque se modifica en la ley del impuesto sobre la renta en relación a los pactos sucesorios, porque es una figura del Código Civil que en el régimen común, el que tenemos nosotros, no opera. Normalmente, por la experiencia que yo tengo, está muy presente, por ejemplo, en Galicia. ¿Vale? Son unos pactos que tributan, así con carácter general, en el impuesto sobre sucesiones, pero que se hacen intervivos, es decir, el causante es futuro causante, todavía no lo es. Entonces, para evitar unas ciertas disfunciones que se estaban produciendo en el impuesto sobre la renta, se incorpora los pactos sucesorios también con determinadas cautelas. Creo que la cuestión más importante que viene a modificar es la reducción, viene a modificar, puntualizar la reducción del 60%. Había una cierta discusión sobre si la reducción aplicaba o no aplicaba sobre aquellos, porque la norma no lo decía, sobre aquellos rendimientos que no se hubieran declarado. Había una cierta discusión doctrinal, incluso jurisprudencial, pues bueno, ahora la ley lo deja clarísimo, es decir, solo se aplicará sobre el rendimiento neto positivo que se declare. Si no se declaran ingresos o los gastos declarados no son deducibles, esa corrección que se haga no podrá disfrutar del 60% de reducción. Sobre las criptomonedas, bueno, pues también se ha puesto el foco, y lo veremos más adelante en relación con el modelo 720, la información que los estados quieren tener sobre la mecánica y la operativa, la tenencia y la gestión de las criptomonedas, y se establecen unas nuevas obligaciones de información. Y entramos, aunque también voy a pasar muy rápido porque el tiempo se me echa encima, en una de las grandes novedades de la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que es la incorporación a determinados impuestos, fundamentalmente el impuesto sobre sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales, del concepto del valor de referencia. Hasta ahora, la base imponible, tanto sucesiones y donaciones y transmisiones, con las particularidades, se refería al valor real. Y había una discusión también, de hecho el Tribunal Supremo ha venido diciendo que el valor real como tal no existe un valor intrínseco de cada cosa, sino que el valor, al final, si existe un mercado, lo determina el mercado. No es un valor propio que pueda tener pues, el bien o servicio. Y para evitar toda esa discusión, pues se elimina el apellido de valor real, se establece como referencia el valor, y en aquellos elementos en los que pueda existir un mercado más o menos transparente, se identifica ese valor con el valor de mercado. Y en el caso de los inmuebles, lo que se hace es establecer una regla especial, que es el valor de referencia. Probablemente muchos de ustedes ya los conocen, habrán hecho incluso alguna consulta por curiosidad o por cuestiones profesionales en la sede virtual del catastro, y lo que determina es un valor mínimo a declarar en relación con estos impuestos.
Aquí podríamos tirarnos probablemente el resto de la ponencia hablando del valor de referencia, cómo se impugna, si se impugna de una manera, las consecuencias que tiene, pero lo único que quería trasladarles es que nos ha cambiado el paradigma en la liquidación de estos impuestos y la base imponible va a tener que ser el valor de referencia. Unas normas de acumulación de donaciones en relación con los pactos sucesorios que hemos hablado, también la adecuación de la normativa del impuesto sobre sucesiones y donaciones a todos los no residentes. Hubo una primera sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligó a modificar a España las normas de conexión cuando el causante era un no residente dentro de la Unión Europea, y con posterioridad, en el 2018, se ha extendido a todos los no residentes, con una serie de puntos de conexión en función de si el causante era no residente, los causavientes son residentes, etcétera. Una casuística que no tampoco, simplemente que sepan que se ha adecuado la norma. En cuanto al impuesto del patrimonio, dos detalles, y voy a acelerar un poquito. Se incorpora actualmente la valoración en el impuesto del patrimonio, tenemos el mayor de valor cadastral, valor comprobado, o precio, contraprestación o valor de adquisición. En la medida que ahora el valor comprobado tiene que ser... No, en realidad no va a existir valor comprobado porque el valor que vamos a tener que declarar es el valor de referencia. Lo que se hace es que se incorpora en esa definición el valor determinado por la Administración como ese valor de referencia. En el impuesto del patrimonio, bueno, lo que adelantaba un poco antes en relación con los productos Unit Link, para evitar la desimposición que se estaba produciendo, pues se modifica la forma de valorar ese tipo de productos a los efectos del impuesto de patrimonio, y se establecen también unas nuevas reglas de valoración, tanto para las rentas vitalicias o temporales de seguros de vida. Poco más, disculpen que voy un poquito más rápido. El impuesto de transmisiones patrimoniales es la misma modificación que antes comentaba del valor de referencia, pero lógicamente circunscrita al impuesto de transmisiones. En relación al IVA, temas básicamente de responsabilidad tributaria, con el ánimo de que, bueno, al final pague alguien y tengamos a varios responsables, no solo el principal, no solo el agente de aduanas, sino se amplía ese abanico de potenciales responsables. En el IGIC, 3/4 de lo mismo, y nos tipifican por fin, digo por fin porque es una cosa que generaba ciertos problemas, el retraso en la obligación en la llevanza de los libros a través de la plataforma del SI. Se había establecido una serie de normativas, pero no se había tipificado qué ocurría si se incumplía de forma retrasada la obligación. Bueno, pues se incorpora para introducir seguridad jurídica esta infracción, y además se determina la sanción que le resultaría aplicable. De todas estas, hemos pasado por un catálogo de impuestos, prácticamente todos, y los que faltan vienen a continuación. Pues se modifican también los impuestos especiales, el juego, alguna cuestión del REF vinculada al registro especial de buques, la fiscalidad o algunas cuestiones fiscales sobre la SOCIMI, de medidas urgentes frente al COVID, la ley del notariado, la ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa y represión del contrabando. Y además de todo eso, se modifica la Ley General Tributaria. Como voy regular de tiempo y quiero ajustarme para no robarle a mis compañeros, voy a focalizar lo que me queda, los 3-4 minutos que me puedan quedar, en 2-3 cuestiones, porque, insisto, las demás las tienen ahí y están bastante bien sintetizadas. Se establece, desde la entrada en vigor de la norma, y hay un régimen transitorio, un nuevo supuesto de recargos por presentaciones extemporáneas de forma voluntaria. Tienen ahí un cuadro explicativo, se mejora sustancialmente con la intención de provocar las regularizaciones voluntarias. Hasta ahora era por tramos, de menos de 3 meses, de 3 a 6, de 6 a 12 y más de 12. Pues ahí tienen los 4 tipos de recargos que eran aplicables, y ahora van a ser del 1% acumulativo hasta un máximo del 15%, y en el último supuesto de mayor de 12 meses también con el devengo de intereses de demora. Se establece una nueva obligación formal
y la correspondiente, lo adelanto ya porque vendrá después, infracción y la sanción que será aplicable en el caso de incumplimiento por los llamados programas de doble uso, es decir, esos programas que permiten llevar doble contabilidad. Entonces, se establece una nueva obligación formal que afecta tanto a los productores, los comercializadores, pero también a los usuarios. Es decir, va a estar sancionado no solo fabricar y comercializar, sino tener ese tipo de programas de doble uso. Se modifica también la famosa lista de deudores tributarios. Antes era por 1 millón de euros salías en la foto, ahora se ha bajado a 600.000 y también se ha incluido en ese listado a los responsables solidarios. En cuanto a la entrada domiciliaria, también esto merecería un capítulo aparte, pero bueno, se incorporan una serie de modificaciones en la ley, tanto la ley de jurisdicción contenciosa administrativa como la ley tributaria, para cerrar determinadas discusiones que se estaban planteando. A modo de pincelada, se estaba planteando si el juez de lo contencioso administrativo tenía la habilitación, tenía la capacidad para decretar esas órdenes de entrada y registro. Había algún autor que decía que no era competente. Entonces, se modifica la ley de jurisdicción contenciosa administrativa para decir ahora que sí son competentes, con lo cual, zanjada la duda. Y también había una discusión que, si no me equivoco, después quizás Javier pueda puntualizar algo al respecto, que había establecido el Tribunal Supremo en una sentencia del 2020, y es que las órdenes de entrada y registro en domicilios, constitucionalmente protegidos, estamos hablando de aquellos domicilios en los que se requiere el consentimiento del interesado, o bien una orden o un mandato judicial, no se podían realizar con carácter previo al inicio de la actuación, sino que tenía que ser una actuación que ya estuviera iniciada y comunicada al contribuyente. Pues bueno, pues se modifica el artículo correspondiente de la Ley General Tributaria para permitir que esas entradas, con la habilitación correspondiente de la autoridad judicial, se puedan realizar con carácter previo al inicio formal de las actuaciones de comprobación. Perdón que vaya así, pero al final el tiempo... Una cuestión a los que estamos acostumbrados a bregar con la administración tributaria y con la dependencia de inspección, ya no es obligatorio en los casos de actas de disconformidad el famoso informe ampliatorio. Al final el informe ampliatorio era prácticamente un cortapega del acta, entonces ya es solo carácter potestativo a criterio del inspector cuando tenga que completar de alguna forma lo que se desarrolle en el acta de disconformidad. Juan Luis, sé que voy mal de tiempo. Dame un minuto solamente, por favor, por ver el cadastro y las haciendas locales. Insisto, se modifica la ley y lo de pagos en efectivo, simplemente. Bueno, ya es una cuestión conocida, pero nos sigue sorprendiendo en el despacho que hay muchos clientes que todavía no lo conocen, y es que con efectos desde la entrada en vigor se ha reducido la posibilidad de hacer pagos en efectivo de los 2.500 euros a 1.000 euros, ¿vale? 1.000 euros o moneda extranjera equivalente, ¿sí? Porque muchas veces nos decían, no, a mí me ha pagado en dólares, me da exactamente igual, es decir, al final es o los 1.000 euros en moneda nacional o la moneda extranjera que resulte equivalente a ese importe. Les ruego me disculpen por la celeridad con la que lo he expuesto todo, me he saltado muchas cosas que me hubiera gustado a lo mejor simplemente enunciarles, pero como, insisto, el documento que tiene es un documento de trabajo que está bien relatado y bien, por lo menos desde mi punto de vista, muy bien esquematizado, les puede servir de guía. Y en cualquier caso, en el coloquio, si hay alguna cuestión, estaré encantado de contestarla. Gracias, Fernando. Yo iba a empezar a decir eso, ¿no? que en el coloquio podremos desarrollar cualquiera de los puntos que hemos tratado, que ha tratado Fernando, que como ven es una ley absolutamente transversal, afecta a todo, evidentemente a mucha parte tributaria, pero otra parte no tributaria, lo de los pagos, bueno, pues eso no, el límite del pago, pues eso no es especialmente tributario, pero sí afecta. De todas formas, la ley no engaña, la ley se abre de capote diciendo que se llama medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, por tanto, lo que
podemos esperar de una norma que se llama así es algo así, ¿no? Que esté buscando la lucha contra el fraude, lo cual no es en sí mismo un motivo malo, sino más bien todo lo contrario. Luego ataca donde ataca, va mucho a los no residentes, a las operaciones que se hagan por fuera, el tema del impuesto de salida, del exit tax, el tema de la transparencia fiscal internacional. Ataca una serie de productos que eso sí es verdad que yo no estoy muy de acuerdo con que sean fraudulentos, como son las SICAPs y las SOCIMIs, ¿no? No sé por qué están catalogadas como instrumentos para ricos cuando eso no soporta el más mínimo debate, ¿no? Porque con 500 euros uno es miembro de una SICAP, o con 20 euros es uno miembro de una SICAP, ¿no? Lo mismo que de Telefónica, no son instrumentos para ricos, pero bueno, también es normal que se analice, que se regule la criptomoneda, eso es obligado que se regule la criptomoneda. Y luego, solamente decir una cosa, bueno, las modificaciones que hacen en cuanto a la figura del responsable, pero solamente una cosa que creo que es muy interesante y hemos pasado obligatoriamente muy rápido, pero ya te anuncio, Fernando, que si no te lo pregunta nadie, te lo preguntaré yo. A mí me gustaría saber algo más del valor de referencia, ¿no? Saber algo más de ese famoso valor de referencia, a qué impuestos va a afectar, si es a todos o no, cómo se calcula, quién lo calcula, cómo se impugna, cómo no se impugna. Entonces, si nadie te lo pregunta, Fernando, y un hueco en el debate, yo ya me gustaría que supiera, vamos, que desarrolláramos un poco el concepto del valor de referencia, que creo que nos afecta a todos en muchísimas operaciones. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño cambio en el programa, vamos a hablar de la cuarta parte, del punto 4, que era el análisis. Ahora íbamos a ver las dos sentencias, la del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sobre la declaración sobre el modelo 720, no sé si lo conocen, el modelo 720 era la declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero, y para ello viene Fara, compañera del despacho, abogada y experta en la gestión y en el modelo 720, y sobre todo experta en las consecuencias derivadas de la sentencia del Tribunal de Justicia y cómo se debían canalizar a partir de ahora las impugnaciones o demás. Aprovecho, bueno, vale, te dejo, Fara. Gracias. Buenas tardes. Como ha comentado Juan Luis, vamos a analizar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de enero del 2022, relativa a la normativa del modelo 720, que es la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Antes de entrar a hablar de la sentencia, de la reacción normativa que ha habido a la sentencia y de las vías que se nos abren ahora para intentar recuperar el importe de las sanciones y las regularizaciones que tuvimos que efectuar por esta normativa, vamos a efectuar un rápido repaso de esta declaración, de qué es el modelo 720, que, como decimos, es una declaración meramente informativa de la que no se desprende cuota de ingresar alguna, y cuáles eran, mejor dicho, las consecuencias del incumplimiento de esta obligación. Como saben, el modelo 720 tiene su origen en el año 2012, en el que España tuvo una amnistía fiscal por bienes no declarados, cuya repatriación se permitió mediante el pago de un impuesto muy reducido, es decir, asumiendo un coste tributario mínimo, y de esta manera, justo después de esta regularización extraordinaria, de esta declaración tributaria especial, lo que se hizo fue establecer esta obligación de declarar los bienes situados en el extranjero, que llevaba aparejada un régimen sancionador extremadamente gravoso, como vamos a ver a continuación, en caso de incumplimiento. Perdón. Fue concretamente la Ley 7 del 2012, de 29 de octubre, de prevención y lucha contra el fraude, la que introdujo una disposición adicional, la disposición adicional 18ª en la Ley General Tributaria, que regulaba esta obligación de declarar los bienes y derechos situados en el extranjero. En esta disposición adicional, además, en su apartado segundo, se establecía un régimen sancionador por no presentar la declaración, por presentar la declaración de forma inexacta o con datos falsos, y por presentarla incluso fuera de plazo, sin requerimiento de la Administración o por medios distintos a los telemáticos. Y se establecían unos importes fijos de unas multas que además eran acumulables al régimen sancionador que se estableció en la disposición adicional primera de la propia Ley de 7/2012, que establecía que cuando fuesen aplicables la modificación que estableció en los artículos 39 de la Ley del IRPF y 134 de la antigua Ley del Impuesto sobre Sociedades, que se ha visto reproducido en el artículo 121 del actual,
Cuando resultasen aplicables estos artículos, que lo que venían a establecer, por ejemplo, en el caso del IRPF, era que se debiese integrar, en caso de incumplir esta obligación de información, se debiese integrar una ganancia no justificada en la base imponible general a los tipos progresivos, por lo tanto, sin posibilidad de alegar la prescripción, pues en estos casos se establecía además un régimen sancionador, una sanción proporcional del 150% sobre la cuota tributaria. Este modelo fue aprobado por una orden en el 30 de enero del 2013 que estableció el lugar, la forma y el plazo de presentación. La forma es obligatoriamente de forma telemática a través de Internet. El plazo, salvo el primer año que venció el 30 de abril, el plazo es desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de cada año. Y en cuanto a quienes están obligados a declarar, pues están obligados todas las personas físicas o jurídicas residentes en territorio español, los establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades no residentes y aparte pues todos los obligados, todas las entidades que están relacionadas en el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades sin personalidad jurídica. ¿Qué es lo que hay que declarar mediante este modelo? Bueno, hay que declarar las cuentas de las que se sea titular o titular real o en las que se figure como representante autorizado o beneficiario o sobre las que se tenga poder de disposición, tanto a 31 de diciembre como de las que se haya tenido esa condición durante el año, salvo que los saldos, la suma de los saldos no supere los 50.000 euros a 31 de diciembre y en el cómputo del último trimestre. También hay que declarar los títulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades o de la cesión a terceros de capitales propios de los que se sea titular o titular real o se hayan aportado para su gestión o administración a cualquier instrumento jurídico, incluyendo fideicomisos y trust o masas patrimoniales a 31 de diciembre o en cualquier momento del año. También en este caso tenemos la limitación de que no se declara si no superan los 50.000 euros. También hay que declarar los seguros de vida o invalidez de los que se sea tomador a 31 de diciembre cuando la aseguradora se encuentre en el extranjero, las rentas temporales o vitalicias de las que se sea beneficiario de 31 de diciembre como consecuencia de la entrega de dinero, derechos de contenido económico, bienes muebles o inmuebles situados en el extranjero, los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles de los que se sea titular. En este caso también opera esa limitación de 50.000 euros, es decir, por debajo no hay que declararlos del valor de adquisición conjunto de esos inmuebles. Y luego las monedas virtuales, que esto ha sido una novedad que fue introducida por la ley que comentaba Fernando y que entró en vigor el 11 de julio y que por tanto todavía no tiene desarrollo reglamentario y por lo tanto no sabemos todavía si va a haber una limitación en qué cantidad tenemos que declarar las monedas virtuales. ¿Cuáles eran? Hasta aquí esto va a seguir igual, es decir, con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea esto no se ha modificado, subsiste la obligación de declarar de la misma forma por vía telemática, en los mismos plazos, los mismos obligados y hay que declarar los mismos grupos de activos, estos que hemos comentado. ¿Qué es lo que se va a modificar? Pues las consecuencias que tenía incumplir esta obligación. Eran 4 conductas las que se sancionaban, que eran no presentar la declaración fuera de plazo, sin requerimiento previo, presentar una declaración incompleta, inexacta o con datos falsos y presentar la declaración de forma distinta, o sea, por medios que no fuesen los telemáticos. En los 4 casos se establecía que había que determinar una ganancia de patrimonio no justificada e integrarla en la base imponible, como decíamos, a tipos progresivos, sin posibilidad de acogerse a la prescripción. Solo se excepcionaba esto en 2 casos, que es que se pudiese acreditar que la titularidad de los bienes y derechos se ostentaba desde periodos en los que no se era residente o que se correspondía con rentas declaradas. Si no, en los 4 casos había que integrar esa ganancia en la base imponible general. También en los 4 casos se sancionaba con una multa pecuniaria proporcional del 150%. Esto, según la normativa, ocurría en los 4 casos, si bien es verdad que hubo una consulta de la Dirección General de Tributos vinculante del 6 de junio del 2017 que vino a establecer que una interpretación sistemática y teleológica de la norma y sobre todo de la Ley General Tributaria de cómo regula para otros tipos de incumplimiento
de presentación fuera de plazo sin requerimiento previo, venía a decir que aquí, en este caso, pues también, como con cualquier otra liquidez de declaración, se tenían que aplicar los recargos por declaraciones temporáneas que se regulan en el artículo 27. Y, por lo tanto, solo en este caso, desde esa consulta de la Dirección General de Tributo, no se aplicaba esta sanción del 150 en caso de regularización voluntaria sin requerimiento previo. Y además también, en los 4 casos, se aplicaban unas sanciones fijas, de importes fijos, que eran de 5.000 euros por cada dato, conjunto de datos con un mínimo de 10.000 en caso de no presentar la declaración o presentarla de forma incompleta, inexacta o con datos falsos, y una sanción de 100 euros por cada dato con un mínimo de 1.500 en caso de presentar la declaración fuera de plazo o por medios distintos a los telemáticos. Este era el régimen sancionador que teníamos. Esto es lo que ha sido modificado ahora con la sentencia. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el origen de esta sentencia se encuentra en que en noviembre del 2015 la Comisión Europea inicia un procedimiento de infracción contra España y mediante un requerimiento advierte a las autoridades españolas de que determinados aspectos del modelo 720 eran incompatibles con el derecho de la Unión. Frente a las alegaciones de España, que se hicieron en febrero del 2016 y negaban tajantemente que hubiese ninguna incompatibilidad, la Comisión Europea lo que hizo fue emitir un dictamen motivado en el que se mantenía en su postura, que las consecuencias eran desproporcionadas teniendo en cuenta la finalidad que perseguía la legislación española. Ante la inactividad de España, finalmente, en octubre del 2019, la Comisión interpone el recurso que finalmente ha sido resuelto por esta sentencia. Y esta sentencia viene a declarar que efectivamente la regulación del modelo 720 es contraria al derecho de la Unión y es desproporcionada porque infringe la libre circulación de capitales. Y la infringe por 3 cosas. La infringe porque el incumplimiento o incumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación conlleva la tributación de las rentas sin posibilidad de acogerse a la prescripción. En este sentido, el Tribunal de Justicia lo que viene a decir es que es lícito establecer un plazo de prescripción ampliado, pero lo que no puede ser es que se cuestionen prescripciones ya consumadas, porque esto iría en contra del principio de seguridad jurídica. También lo considera desproporcionado por la sanción del 150% de la cuota, que considera que es un tipo excesivamente restrictivo, el más alto que puede imponerse, y que además, junto con las sanciones fijas, lo que puede ocasionar es que la sanción sea superior al valor de los bienes no declarados. Y finalmente también dice que es desproporcionado porque sanciona con unas multas fijas que no tienen un límite máximo y que además no guardan proporción con las sanciones previstas en el contexto puramente nacional. Como vamos a ver ahora, las sanciones por la falta de presentación de cualquier otra declaración sin perjuicio económico para la Administración, hablamos de unas sanciones en torno a los 100, 200 euros. Entonces, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que hay que modificar, que esto es contrario al derecho de la Unión, únicamente en lo que se refiere al régimen sancionador, a las consecuencias de la obligación de incumplir la obligación de declarar. ¿Cuál ha sido la reacción normativa? Bueno, pues aprobando una norma, aprovechando que había una norma en curso, se ha aprobado la Ley 5/2022 de 9 de marzo, se ha introducido en esta ley la modificación normativa. Y lo que se ha hecho es derogar o suprimir todo lo que se había introducido mediante la Ley 7/2012. Dejando, eso sí, a salvo esa obligación de declarar que no es contraria al derecho de la Unión, los bienes y derechos extranjeros. Es decir, subsiste la obligación de presentar el modelo en los mismos plazos, como decíamos, con el mismo contenido, el mismo alcance, y lo que se modifica son las sanciones por incumplimiento, la prescripción que pasa a ser del régimen general y también las ganancias de patrimonio no justificadas que se van a regir también por el régimen general. ¿Cómo queda en la actualidad entonces el régimen sancionador de este modelo? Bueno, pues como vemos, con una diferencia abismal con respecto al que había. No presentar la declaración, por ejemplo, conlleva una sanción de 200 euros, presentar una declaración incompleta, 150, presentar la declaración fuera de plazo, 100, y por medios distintos a los telemáticos, 250. Creo que voy un poco mal de tiempo, ¿no? Más o menos. Vale. Bueno, esto lo voy a pasar entonces más rápido. ¿Qué podemos hacer ahora tras la sentencia? Bueno, evidentemente tendremos contribuyentes que presentaron la declaración en plazo
en tiempo y forma, por lo tanto, no soportaron ninguna regularización, no hubo ganancia de patrimonio no justificada y no hubo sanciones. Aquí, evidentemente, no tendríamos problema. ¿Qué ocurre con los que presentaron el modelo pero de forma inexacta o con datos falsos? ¿O los que lo presentaron pero de forma extemporánea? Bueno, estos últimos es verdad que se libraron conforme a la consulta de la Dirección General de Tributos vinculante que decíamos de la sanción del 150, pero es verdad que tuvieron la ganancia de patrimonio no justificada y tuvieron además las sanciones fijas, ¿no? Y en el caso de presentarlo de forma incompleta, además la del 150%. Con lo cual, aquí esos son los casos que hay que plantearse cómo reaccionar para obtener la devolución de estas sanciones. Y luego tendríamos también los contribuyentes que no han presentado nunca el modelo. Los que no han presentado nunca el modelo, bueno, tendrían que ver si la obligación de declarar ha prescrito y luego verificar si los bienes o derechos se corresponden con rentas prescritas o que pueden ser calificados como ganancias no justificadas. Muchos de estos contribuyentes también habrán tenido una regularización por no haber declarado. Y aquí, esto yo creo que es lo que más nos interesa a todos, ¿no? Que es qué podemos hacer en función del caso en el que estemos. Si nosotros hemos presentado una autoliquidación con una ganancia no justificada, ahora mismo lo que tendríamos que hacer es solicitar la rectificación de esa autoliquidación. En caso de que haya prescrito ya, porque hayan pasado 4 años desde mi autoliquidación, ya no podré solicitar la rectificación. Entonces, aquí habría que verificar la posibilidad de si podemos acudir a una responsabilidad patrimonial del Estado. En el caso de que tengamos un acto administrativo de liquidación y de imposición de sanción, porque estábamos en los supuestos que comentábamos, de que presente la declaración con datos inexactos, de que presente la declaración por medios distintos a los telemáticos, lo que tenemos es un acto de liquidación y de imposición de sanción. ¿En qué supuestos me puedo encontrar? Me puedo encontrar con que tengo un acto no firme, porque lo he recurrido y está pendiente de resolución. Este sería el más sencillo, porque sería alegar ahora en el seno de ese procedimiento administrativo judicial la sentencia del Tribunal de Justicia que ha provocado la modificación de la normativa y exigir que me devuelvan lo ingresado más intereses de demora. ¿Qué ocurre si el acto ha ganado firmeza porque no lo recurrí? Puede ser porque nunca lo haya recurrido, es decir, sin presentar una reclamación, aquí habría que solicitar la revocación más la devolución de lo ingresado indebidamente. Hay una sentencia reciente del Tribunal Supremo que viene a decir que vía revocación se puede obtener esa devolución de ingresos indebidos, que es la vía correcta. Luego también nos podemos encontrar que efectivamente lo recurrí, pero ya, bueno, hubo una resolución administrativa y es firme. Aquí también tendríamos la posibilidad de solicitar esa revocación de ese acto administrativo firme, de esa resolución del tribunal, y la devolución de los ingresos indebidos y también verificar la posibilidad de una responsabilidad patrimonial del Estado, igual que ocurriría en caso de que lo hayamos recurrido en vía judicial y tengamos ya un efecto de cosa juzgada. ¿Qué es lo que voy a poder reclamar? Voy a poder reclamar tanto la devolución de la tributación correspondiente a las ganancias no justificadas como el importe de las sanciones proporcionales del 150%, las sanciones fijas que decíamos de 5.000 euros por dato con un mínimo de 10.000 o 100 euros por dato con un mínimo de 1.500 y los intereses de demora que se devenguen desde que ingresé hasta que se ordene el pago de la devolución. Finalmente, hay una resolución del TEAC, la única por el momento que conozco, que es de 4 de marzo del 2022. Fue dictada 7 días antes de que se publicase la modificación normativa que ha derogado todas las consecuencias y el régimen sancionador que tenía el modelo 720, y esta resolución del TEAC lo que viene a resolver es un caso en el que se había presentado una complementaria para integrar esa ganancia de patrimonio no justificada. Automáticamente se solicitó después la rectificación y la Administración denegó esa rectificación porque consideraba que al haber sido presentado el modelo fuera de plazo, al haber incumplido la obligación, efectivamente resultaba procedente esa ganancia no justificada. Lo que viene a concluir el Tribunal Económico Administrativo Central tras la sentencia es que lo que hay, como ya sí que es posible oponer la prescripción, demostrar que el origen de esas rentas viene de un ejercicio prescrito, lo que se va a hacer es reponer, dice el TEAC, que hay que reponer a la oficina gestora para que ella compruebe si efectivamente proviene de un ejercicio prescrito o no, porque es al contribuyente al que le corresponde la carga de la prueba. No sé si voy bien, si puedo mal, ¿no? Bueno, lo que quería, para terminar, como veíamos una de las vías que se abre es la de la responsabilidad patrimonial del Estado.
En el caso de la responsabilidad patrimonial del Estado, es verdad que el derecho de la Unión Europea reconoce a los ciudadanos la posibilidad de que sean indemnizados cuando tengan un perjuicio por la legislación, ¿no?, interna. ¿Qué ocurre? Que son 3 requisitos los que exige el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para poder acudir a esta responsabilidad patrimonial del Estado. Y esos 3 requisitos se cumplen en este caso. El problema aquí está en que la normativa interna, es decir, la legislación española, ha endurecido esos requisitos en nuestra legislación interna para poder acudir a la responsabilidad patrimonial del Estado. Este tema también está siendo objeto de estudio por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque la Comisión Europea denunció a España también por este asunto, por haber endurecido esos requisitos para obtener una indemnización cuando me han provocado un perjuicio como consecuencia de haber dictado una norma que se ha demostrado que es contraria al derecho de la Unión. Se prevé que la sentencia salga dentro de 4 o 5 meses. Como la responsabilidad patrimonial del Estado tenemos un año desde la publicación de la sentencia, que sería hasta el próximo enero del 2023, lo aconsejable sería en principio esperar un poco a ver cómo se va a configurar en la legislación interna, qué va a decir el Tribunal de Justicia sobre si España efectivamente está recrudeciendo estos requisitos para poder obtener efectivamente una indemnización, y a partir de ahí, bueno, pues preparar esta reclamación para obtener la responsabilidad patrimonial del Estado. También decir que la responsabilidad patrimonial del Estado, como decimos, solo es un año, o sea, tenemos un año para presentarla y solo vamos a poder reclamar los últimos 5 años con anterioridad a que fue publicada la sentencia, ¿no? El daño producido en los inmediatos 5 años anteriores a la publicación de la sentencia. Y por mi parte eso es todo. Yo, mientras Javier prepara, voy a ser también tremendamente breve porque llevamos un poco más de tiempo, pero mientras Javier prepara la ponencia, solamente un par de datos. ¿Vieron cuándo se creó el modelo 720? En la Ley de Lucha y Prevención contra el Fraude Fiscal del año 2012. Ahí lo crearon. Y ahora ya pues lo declaran inconstitucional, pero declaran que afecta, sobre todo por cosas tales como la imprescriptibilidad. Yo creo que era lógico pensar que no podía ser una norma, no puede ser imprescriptible. Una conducta no puede ser imprescriptible, no puede arrastrar toda la vida a una persona, ¿no? Y por las multas fijas, ilimitadas y desproporcionadas. Para mí, creo que lo que hay que prestarle mucha atención es, en el caso de que alguien esté afectado por el modelo 720, pues ver cuáles son las vías de reacción, ¿no? Según se presentó la declaración, no se presentó de forma extemporánea, en fin, cada una de las situaciones, y ver cuáles son las vías que tiene. Y a partir de ahora ya le dejo la palabra a Javier Ortega, socio del despacho, que viene a hablar de otro tributo que también forma parte de la feria de la tributación del inmueble. Si un día nos reuniéramos para ver cómo tributa un inmueble, podríamos estar aquí días y días y días, porque tanto el Estado como la comunidad autónoma, como los ayuntamientos, siempre al inmueble pues lo buscan y intentan generarles hechos imponibles. En todo caso, lo que venimos a hablar ahora, lo que viene Javier a hablarnos, es de una sentencia que la conocerán seguro, la que declaró inconstitucional algunas de las normas que regulaban la plusvalía, y también veremos las vías de reacción a esa sentencia. Pues Javier, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias a los que estáis aquí presentes y a los que estáis desde casa. Gracias también a FIDE por organizar la jornada. Yo voy a hablar de los efectos de la sentencia 182/2021 del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional determinados aspectos del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, también conocido como plusvalía municipal. No vamos a hacer un análisis detallado de la sentencia porque, para empezar, en un cuarto de hora es imposible. Tampoco vamos a hacer una crítica ni al Tribunal Constitucional ni a nuestro querido Gobierno, porque eso nos llevaría mucho más tiempo de 15 minutos, porque la verdad es que es bastante peculiar la forma de proceder, tanto del Tribunal Constitucional como del Gobierno, que desde 2017 no ha hecho nada por solventar una tacha de inconstitucionalidad que se le puso de manifiesto de una manera bastante clara. Y el Tribunal Constitucional ha ido anulando esto por fascículos y generando unos problemas que es lo que vamos a intentar explicar. Lo voy a hacer un poco a modo de caso práctico. Lo que yo voy a explicar, que creo que quizás es lo que puede tener más interés para los aquí presentes, es lo que nosotros hemos hecho con esto desde que salió y las vueltas que le hemos dado. No yo soy el que os lo está contando, pero nosotros tenemos un equipo de varios profesionales, incluidos catedráticos del despacho, que estamos estudiando este asunto y que es muy complejo.
Y bueno, voy a intentar explicaros un poco lo esencial y los diferentes supuestos de hecho que se están dando y cómo estamos nosotros pretendiendo reaccionar, ¿no? Y lo que hemos hecho y por qué, y lo que vamos a hacer y por qué. Por supuesto, nos podremos equivocar en todo lo que hagamos. Ya hemos acertado en algo, en alguna cosa que ahora explicaremos, pero evidentemente esto es un tema complejísimo. Bueno, en primer lugar, lo que hay que tener claro es que vamos a hablar fundamentalmente de 3 sentencias, vamos a hablar de la última, pero este camino empieza con la sentencia 59/2017 del Constitucional, que lo que declara es, oiga, mire usted, cuando no hay un incremento real no se puede gravar por el impuesto, porque falta, no se atiende al principio de capacidad económica como fundamento de la tributación. Si no hay capacidad económica, si no hay riqueza gravable, pues usted no puede poner un tributo. Y como el tributo que usted tiene, la plusvalía municipal, determina de una manera automática sobre el valor catastral, aplicando una serie de coeficientes en la base imponible del impuesto, pues cuando ese cálculo es enfrente a una situación en la que no hay un incremento real, pues mire usted, es inconstitucional. Solo en esos casos el sistema de determinación de la base imponible es inconstitucional. Después de esto llegó otra sentencia, la 126/2019, que vino a decir, no, mire usted, no solo es inconstitucional cuando no hay ganancia real, también cuando la cuota impositiva agota la ganancia real. Usted determina con la fórmula objetiva la base imponible, le aplica también un tipo impositivo, regulado en la ley y modulado por las ordenanzas fiscales de cada ayuntamiento, y le sale una cuota tributaria. Si resulta que en verdad usted, la diferencia entre lo que compró y lo que vendió, pues es menor que la cuota, no puede usted tributar, como mucho tribute por todo lo que ganó. O sea, lo que dijo esa sentencia es, usted puede pagar de impuestos todo lo que ganó, de verdad, pero más no, porque eso es confiscar. Eso, el problema que tiene es que es quedarse con la propiedad de otros, y eso también evidentemente está prohibido por la Constitución. La conclusión que todos sacamos cuando salió la sentencia del 19, la 126/2019, es, bueno, pues esto ya parece que lo que viene a decir el Tribunal Constitucional es que cuando no se agote la ganancia patrimonial con la cuota, pues esto es admisible. De hecho, lo decía tal cual la sentencia. Bien. Pues llegamos a la 182/2021, en la que el supuesto que se le planteaba al Tribunal Constitucional era el de un caso en el que la cuota tributaria, aplicando las reglas objetivas para calcular la base imponible y la cuota de la plusvalía municipal, se comía el 60% de la ganancia real obtenida. Y claro, decía el Tribunal Superior de Justicia de Málaga que a él que le parecía que, hombre, que eso podía ser un poco duro y que, atendiendo a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que era una carga excesiva y que también vulneraba o podía vulnerar el principio de capacidad económica en su vertiente de prohibición de la confiscatoriedad, porque no hacía falta que se agotara el 100%. Y eso es lo que le preguntó al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional contestó modificando su doctrina en una cuestión que es muy importante, pero es muy técnica, que para qué vamos a explicar, pero bueno, tendremos que hablar luego, pero en definitiva lo que vino a decir es, oiga, tiene usted razón, el 60%, pero no dijo el 60%, no entro en nada de eso, lo que vino a decir es, tiene usted razón, al final aquí lo que ocurre es que este método de determinación de la base imponible llega a gravar ni siquiera rentas reales o potenciales, sino ficticias. Eleva, y se ha dicho así por la doctrina, eleva a categoría lo que en verdad es un fenómeno que se denomina patológico, porque realmente, normalmente cuando uno vende no siempre pierde. Es verdad que en los últimos años puede haber supuestos de pérdida, pero también habrá otros muchos de ganancia. Pero bueno, el Tribunal Constitucional dice que ya lo anula todo, ¿vale? Y que es totalmente nulo el sistema de determinación de la base imponible en todos los casos. Cosa que bien podría haber dicho en la del 17, quizás no, pero desde luego en la del 19, donde lo que dijo fue lo contrario. Bien, pero el lío fundamental de esta sentencia viene por por los efectos de la sentencia. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Constitucional? En primer lugar, el día 26 de octubre de 2021, que es el día que dictó la sentencia,
pone una nota informativa en la página web del Tribunal Constitucional diciendo la parte dispositiva del fallo, que se declaran inconstitucionales los artículos tal y tal del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Y que no tendrá efectos, o sea, que se limitan los efectos a las situaciones firmes. No es lo normal, porque las sentencias del Tribunal Constitucional tienen efectos desde que se publican en el BOE, ¿vale? Y de hecho lo normal es que tengan efectos de ahí en adelante o de ahí atrás si lo determina la propia sentencia, pero desde luego no, como veremos, desde que se dictan. Bueno, después de ese anuncio, todo el mundo se quedó bastante preocupado, porque dijimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con los casos, todos esos casos que desde el 2019... pues no se habían recurrido pensando que ya, pues mire usted, si se come el 40% o el 50%, pues se aguanta usted y lo paga el impuesto. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros lo que hicimos en ese momento fue analizar las operaciones que teníamos en curso o que queríamos hacer o que estamos pensando hacer o incluso, aunque no estuviéramos pensando hacerlas, a lo mejor dentro de grupos fiscales. Y lo que hicimos fue hacer algunas operaciones porque preveíamos el vacío normativo que de hecho se produjo. Se podría no haber producido, pero lo que pensamos es que peor no íbamos a estar. Lo más que podía pasar con la nueva norma es que nos quedáramos igual. Bueno, nos quedamos mejor. Posteriormente se publicó el 3 de noviembre de 2021 en la página web del Tribunal Constitucional, que tampoco tiene efecto, conforme a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y por fin el 25 de noviembre de 2021 se publicó en el BOE. Ya antes, el 10 de noviembre de 2021, entró en vigor la nueva normativa, que bueno, lo que hizo fue sustituir los preceptos declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, pues por otros ajustados a la sentencia del Tribunal Constitucional, que todavía no había sido publicada en el BOE, ni tenía efecto de cosa juzgada, pero así funcionamos aquí. Es importante los efectos de la sentencia, porque que se determinan, no vamos a entrar en el desarrollo del principio de capacidad económica como fundamento o como medida de la imposición, porque es un tema bastante complejo, y porque cedería con mucho el tiempo que tengo, pero la declaración de inconstitucionalidad lo que viene a decir es, oiga, en primer lugar, como hemos dejado sin efecto y ya es totalmente inconstitucional la forma de determinar la base imponible, se expulsa del ordenamiento jurídico y deja un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad. Tendrá que ser el legislador y no este tribunal el que, en ejercicio de su libertad de configuración normativa, lleva a cabo las modificaciones pertinentes, que esto fue lo que el lunes lo arregló, que dijo nuestra ministra de Hacienda, que así lo hizo, lo arregló el lunes con un decreto legislativo de dudosa constitucionalidad también, pero de ese tema ni siquiera voy a hablar porque no da para eso. Porque claro, lo que podrías haber hecho desde 2017 o desde 2019, pues lo hacen 3 días cuando ya por fin te tumban del todo el tributo. Pero luego está la letra B, que es lo que es verdaderamente polémico. Dice, por otro lado, no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que a la fecha de dictarse la sentencia, y esa es una de las cosas más peculiares, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. Esto es más o menos normal. Hay muchas sentencias del Tribunal Constitucional que retrotraen su efecto y dicen, oiga, mire usted, las situaciones ya firmes y consolidadas por el principio de seguridad jurídica, esas no se pueden revisar, ¿vale? Sí, pero tienen que ser firmes. Y además normalmente se refieren a la fecha de publicación de la sentencia, siempre, menos esta. Y lo verdaderamente llamativo de los efectos es que dice además, a estos exclusivos efectos, a efectos de que no son situaciones susceptibles de ser revisadas, tienen también la consideración de situaciones consolidadas. 1. Las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia. Y 2. Las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada en virtud de lo previsto en el artículo 123 de la Ley General Tributaria. Hay el impuesto, la pluralidad municipal se puede liquidar de 2 formas. Se puede hacer por autoliquidación o por declaración y te liquida Hacienda. Cuando un contribuyente presenta una autoliquidación tributaria, tiene 4 años para rectificarla, porque es un acto suyo, no es un acto de la Administración, ¿vale? Cuando me liquida la Administración, tengo un mes para recurrir. Pues la mayoría de los ayuntamientos tienen establecido el sistema de autoliquidación, aunque tampoco lo aplican. Hacen una cosa extraña que se llama, o se ha venido a denominar autoliquidación asistida, que es que te aplican un método de declaración y liquidación, aunque
en su ordenanza prevén la autoliquidación. Pero bueno, de eso hablaremos algo también, si me da tiempo, que me quedan 3 minutos. En definitiva, se declara inconstitucional en los términos del fundamento jurídico sexto. Entonces, ahora vamos a ver los supuestos de hecho, que creo que es lo más interesante, ¿no? En primer lugar, hechos imponibles devengados entre el 26 de octubre, dictado de la sentencia, y el 9 de noviembre de 2021, porque el 10 entró en vigor la nueva norma, la nueva forma de determinar la base imponible, ¿vale? Bien, en esos casos no se puede liquidar ni cobrarse por la administración local. Esto era algo que no se sabía cómo iba a ser hasta que salió el decreto, el Real Decreto Legislativo, creo que es el 26/2021, que aprueba la nueva normativa. Podría haber establecido efectos retroactivos, porque yo creo que podría haberlo hecho. Hubiera sido un tema discutible, pero no lo hizo. Con lo cual, no pueden cobrarse ni liquidarse por la administración local. Todas esas operaciones que hicimos en el despacho, que hicimos algunas, y de una cuantía elevada, en esos días, pues se han librado de tributar, no tributan. En esos casos lo que procede es declarar, porque el impuesto sigue existiendo, pero hay que declarar con cuota cero. Hay que autoliquidar con cuota cero o declarar el hecho imponible diciendo que, mire usted, no me puede usted liquidar, lo siento en el alma. Y así es. Esto ya ha sido consagrado por una... Esto estaba claro que era así, desde que salió el Real Decreto Legislativo, pero lo ha aclarado la consulta que veis aquí, la V 3074/21, de 7 de diciembre de 2021, que no lo vamos a leer, pero lo que viene a decir es eso, que en ese periodo no se puede liquidar. Ese supuesto es más sencillito, vamos de mayor a menor en dificultad, de menor a mayor. Hechos imponibles anteriores al 26 de octubre del 21, en los que todavía no había terminado el plazo de declaración o autoliquidación, que normalmente es un mes. Pues eso, yo hice una operación a 1 de octubre y hasta 1 de noviembre no me vence el plazo, ¿no? Bueno, pues conforme a lo previsto en el fundamento jurídico sexto de la sentencia, no pueden liquidarse ni cobrarse por la administración local. Con lo cual usted presente su autoliquidación con cuota cero y no hay que pagar, ¿vale? Hechos imponibles anteriores al 26 de octubre, no autoliquidados y no declarados, pero que Hacienda no ha hecho nada. Estos ya empiezan a ser supuestos raros. O sea, quiero decir, raro que para algunas cosas la sentencia constitucional te aplica unos efectos y para esto no, pero la realidad es que si yo hice una operación sujeta al impuesto, una transmisión, hace 2 años y no presenté nada, pues porque no me dio la gana y estaba esperando a ver si me cogían, pues a usted ya no le pueden liquidar tampoco. No le pueden liquidar. Porque la Administración no puede hacer ninguna actuación tendente al cobro del tributo, declarado inconstitucional. Ni al cobro ni a la liquidación. Ya entramos en supuestos un poco más complejos. Autoliquidaciones, estas llamadas autoliquidaciones asistidas, que la mayoría son así, o liquidaciones tributarias en procedimientos de declaración, tú declaras el hecho imponible y Hacienda te liquida. Que no se recurrieron y se dejaron firmes. No los recurrí, pero que tampoco las he pagado. Normalmente, si fuera una autoliquidación, lo normal sería pagarla, pero con este sistema raro que tenemos en nuestro país de autoliquidaciones asistidas, son autoliquidaciones, pero hasta que no me las liquida el ayuntamiento, no las tengo que pagar, con lo cual son realmente como liquidaciones. Bueno, en esos casos, ¿qué hacemos? Y ahí el tema es bastante dudoso. Nosotros vamos a pelear que no se pueden cobrar, que usted no me puede apremiar, porque no me puede exigir el pago de la deuda. Pero si te vas a la letra B, habrá que ver cómo se interpreta esto. Pero desde luego nosotros de momento lo estamos recomendando a nuestros clientes, y más bien nuestros clientes están deseando hacerlo así, sino porque no lo han pagado. Cuando les llegue la providencia de premio, pues pelearla diciendo, mire usted, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, es que usted no puede hacer nada por exigir el tributo. Porque son dos cosas. El fundamento jurídico sexto en su letra A lo que te dice es lo que no puede hacer la Administración. Y en su letra B dice lo que no puede hacer usted, contribuyente. La Administración no puede hacer nada por exigir el tributo desde que es inconstitucional hasta que haya una nueva norma que lo regule, y para hechos imponibles, por supuesto, posteriores a esa nueva norma.
Y usted lo que no puede es pedir la revisión de situaciones firmes, con la especialidad de lo que se define como firme o no firme. En este supuesto también, en esta dificultad que ocurre en estos casos, también podemos incluir aquellos casos en los que lo que ha ocurrido es que mi plazo para recurrir la liquidación vencía después del 26 de octubre. El caso de, por ejemplo, una liquidación que me notificó Hacienda el 1 de octubre. Yo tenía hasta el 1 de noviembre para recurrir, pero la sentencia me dice en su letra B que todas las liquidaciones no recurridas a la fecha del dictado de la sentencia son situaciones firmes. Ahí hay un conflicto que es larguísimo de explicar porque es que, lo que me impide es el derecho a la defensa. Vulnera el artículo 24 de la Constitución Española. Esto veremos dónde acaba, que va a acabar lejos, pero en ese caso lo que yo creo es, oiga, pues estupendo, yo no podré recurrir, pero usted tampoco me puede cobrar. Porque lo que ya sería la leche es que yo no pueda recurrir, pero usted me pueda cobrar cuando todavía estoy en el mes para recurrir, el día 26. En ese caso nosotros lo que hemos hecho es recurrir, por supuesto. Ya veremos qué pasa luego, pero de momento lo que hemos hecho es recurrir. Luego, tenemos las que ya estuvieran impugnadas. Tenemos muchos clientes que estábamos impugnando las autoliquidaciones, ¿no?, anteriores al 26 de octubre. Bueno, las que estuvieran impugnadas deben estimarse en aplicación de lo establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional, y además ya está siendo así. Ahí cito algunas sentencias de Tribunal Superior de Justicia muy recientes que simplemente están diciendo ya que hay que aplicar la sentencia, y la aplican y se anula. Es curioso que hay un auto del Tribunal Supremo reciente, de 23 de febrero, en el que lo que presenta interés casacional es determinar si, conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional, hay que anular en todo caso, sin entrar a valorar la existencia o no en cada caso de una situación inexpresiva de capacidad económica. Yo creo que la respuesta va a ser que sí, pero bueno, veremos también. Y lo verdaderamente complejo es esto: ¿qué hacer con esas autoliquidaciones o liquidaciones no impugnadas antes del 26 de octubre de 2021? Porque en esas, en principio, estamos metidos de lleno en la letra B del Fundamento Jurídico Sexto de la sentencia constitucional. Lo primero que nosotros nos preguntamos es qué ocurre con las impugnadas entre el 26 de octubre y el 25 de noviembre, que es cuando se publicó la sentencia en el BOE. Hay una sentencia del Supremo, que la cito ahí, que tangencialmente parece que te viene a decir claramente que la fecha es la del dictado, que bueno, que es lo que dice la sentencia constitucional, pero habrá que ver cuando se pronuncie el tribunal. ¿Nosotros qué lo hemos hecho con nuestros clientes? Lo que hicimos fue, cuando tuvimos conocimiento de la sentencia, revisamos todo lo que teníamos de los últimos 4 años y solicitamos la rectificación de las autoliquidaciones. Porque normalmente, insisto, el procedimiento de liquidación suele ser el de autoliquidación, aunque no lo parezcan, pero son autoliquidaciones. Entonces, solicitamos la rectificación. ¿Para qué? Para ahora, cuando nos lo denieguen, que ya nos lo están denegando, vamos a recurrir y vamos a discutir un poco qué pasa ahí con la fecha de efecto de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y habrá que ver, eso puede tener un camino muy, muy largo, que incluso puede acabar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero habrá que ver qué pasa al final. Pero otra cuestión más. Luego, otra cuestión que hay que tener en cuenta. Realmente la sentencia del Tribunal Constitucional no te impide impugnar tu autoliquidación. O sea, tú puedes impugnar tu autoliquidación o puedes solicitar que te dé una devolución de ingresos indebidos con base a la nulidad de la liquidación practicada con Hacienda o con base a una solicitud de revocación, conforme a la sentencia del Supremo que se citan ahí. Puedes hacerlo. Lo que te prohíbe la sentencia constitucional es hacerlo con fundamento en la sentencia 182/2021. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos recurriendo y buscando cualquier otro argumento para lograr la anulación, porque desde el momento que logres la anulación ya te vas a la letra A y no me pueden volver a liquidar. ¿Vale? Entonces, eso es lo que estamos intentando. ¿Y qué argumentos se nos ocurren ahí o estamos analizando? Y insisto, es un tema que estamos analizando ahora mismo, ¿no? Bueno, uno de ellos es plantear que, en primer lugar, que la razón por la que es inconstitucional los artículos no es la capacidad económica como fundamento de la tributación, sino como medida de la imposición. Esto es un tema muy complejo técnicamente que no voy a explicar, pero
la sentencia del Tribunal Constitucional, aunque parece que va a declarar inconstitucional porque considera que pagar el 60% incumple el principio de capacidad económica como medida de la tributación individual, que además es un cambio importante en la doctrina del Constitucional, porque antes el criterio de capacidad económica como medida de la imposición se analizaba a nivel de todo el sistema tributario y además solo englobaba las principales figuras del sistema tributario español, no la pluralidad municipal, que es un impuesto menor. Y justamente esa doctrina la cambia el Constitucional, ¿no? Entonces, pero luego al final la razón por la que declara inconstitucional es porque considera que se incumple el principio de capacidad económica en su vertiente de fundamento de la imposición, que es lo mismo que hizo la primera, la del 2017. Con lo cual, el Constitucional no se ha pronunciado sobre si esos preceptos son inconstitucionales por incumplir el principio de capacidad económica como medida de la imposición, ¿vale? Otra cuestión que pensamos que también quizá pueda prosperar. La sentencia 59/2017, la primera, lo que vino a decir es, oiga, usted tiene que darle la oportunidad al contribuyente, no lo dijo así, pero hay que darle la oportunidad al contribuyente de que pueda demostrar que no hay incremento de valor. Y eso, en definitiva, no lo dijo, insisto, pero el Supremo sí lo ha dicho más o menos. Exige un trámite de audiencia, ¿vale? ¿Qué ha dicho el Supremo hasta ahora? Y lo ha dicho recientemente, además, también. Ha dicho, porque ha habido quien ha ido al Supremo y le ha dicho, oiga, mire usted, es que aunque fuera, o sea, era una persona que no había tenido ganancias, pero cuando salió la sentencia primera, la del 17, pues ya era firme. Entonces fue a un procedimiento de nulidad. Bueno, pidió una evolución de ingreso indebido y dijo, oiga, mire usted, es que me lo tiene que anular. Es que yo hasta me pierdo ya, porque esto es complicadísimo. Pero bueno, en definitiva, que lo que dijo es, usted me lo tiene que anular porque como es inconstitucional, porque me tiene que dar el derecho a yo probar otro valor, no me dieron el trámite de audiencia, y le dice el Tribunal Supremo. No, hombre, mire usted, eso será después de la sentencia del 59/2017, no antes, porque antes el procedimiento se estaba siguiendo conforme a la normativa que todavía no había sido declarada inconstitucional, ¿vale? Entonces, ahora tal vez podamos decir, oiga, mire usted, desde que está la sentencia del 17 sí tenían que haberme dado trámite de audiencia para ver si yo podía demostrar o quería demostrar que el valor, o sea, que no había habido ganancia patrimonial, y eso no lo han hecho, los ayuntamientos no lo han hecho en ningún caso. Entonces, por ahí se puede intentar algo. Y luego aquí cito algunas sentencias y algunas ideas generales, pero yo creo que ya 25 minutos que llevo lo vamos a dejar, ¿no? Pero bueno, en definitiva, que nosotros estamos luchando todos estos supuestos que les he explicado y que creemos que hay fundamento para atacarlos, pero son complejos y muy complejos de explicar en un cuarto de hora. Muchas gracias en todo caso. Vale, pues muchas gracias, Javier. Vamos a hacer un brevísimo coloquio. Yo creo que sí podemos atender algunas de las preguntas que tengan ustedes aquí o algunas de las que nos hayan entrado, o algunas de las que comentemos. Estamos 2, 3, 5 minutos más y la verdad que por nosotros, o al menos por mi parte, yo encantado de quedarme todo lo que quieran, pero quizás es importante que seamos rigurosos con la hora. Nos sentamos, sí, nos sentamos y... Vale. Pues creo que por ahí hay algún micrófono. No sé si tienen ustedes alguna... Si quieren hacer alguna pregunta. Aquí, allí, ahí tiene un señor, allí hay una chica. Ahí le bajan un micrófono. Una transmisión de vivienda en el año 2016. El ayuntamiento no procede ni a liquidar ni se hace la autoliquidación. Y a día de hoy no ha hecho nada. Se ha preguntado al ayuntamiento y dice, no, hombre, es que como en el 17 hubiera un precepto ya que se dudaba de la liquidación, 17, 19, bueno, a fecha de hoy el ayuntamiento no ha hecho absolutamente nada. Ni ha liquidado ni se ha practicado la autoliquidación. Está prescrita. Sí. No sé si se oye, ¿no? Está prescrito, claro. Tenía hasta el año 20 para poder liquidar el propio ayuntamiento, ¿no? Claro. Si no se había practicado la autoliquidación. Por supuesto. Eso es que está prescrito. Vale. No sé la excusa que le pondrán ahora, pero la realidad es que no lo han liquidado y ya está. No, es que verdaderamente se preguntaba
Oiga, mire que no, estamos comprobando verdaderamente los límites con los linderos, con no sé qué, que la finca declarada no se correspondía con el título de propiedad ni con la nota del registro. Pero bueno, excusa que... Bueno, la razón será la que sea, pero si no hay actuación administrativa en 4 años, pues prescribe el impuesto y ya está. 4 años desde que termina el plazo de declaración en voluntaria, que es un mes. Es un mes después de la compraventa. Sí. Muchas gracias. Yo creo que ya... ¿Usted quería preguntar algo? Sí. Ah, no, vale, me lo pareció. Bueno, yo arranco. Yo quería un poquito del desarrollo aquello del valor de referencia, Fernando, con aquello que hablábamos del aquello parecido a la Feria de la Tributación del Inmueble. ¿Qué es el valor de referencia? ¿Quién lo calcula? ¿Cómo se impugna? ¿Y a qué impuestos afecta? Empiezo por el final. Afecta primordialmente, fundamentalmente, al impuesto sobre sucesiones y donaciones y al impuesto sobre transmisiones patrimoniales, porque está efectivamente así regulado en la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, modificando los artículos específicos de determinación de la base imponible. ¿Quién lo determina? Pues es un mecanismo relativamente complejo. Una de las cosas que no llegué a comentar en la exposición que les trasladé era que también se modificaba la ley del catastro para incorporar el método y la fórmula de cálculo de ese valor de referencia. Al final, por sintetizarlo mucho, es una cuestión que tiene su complejidad. ¿De qué se trata? El catastro ha venido durante muchos años recopilando información de los fedatarios públicos en relación a transmisiones de bienes inmuebles y ha ido confeccionando, fundamentalmente en las grandes ciudades, ellos tienen una serie de mapas establecidos, tanto en fincas urbanas como en fincas rústicas, lo que ellos denominan mapas de valor, ¿vale? Y lo que hacen es acotar determinadas zonas urbanas y en función de esa acotación, pues establecer unos precios medios y sobre eso se determina el valor de referencia. Nosotros hemos hecho alguna consulta para alguna operación inmobiliaria. Es muy sencillo, está dentro de la página web de la sede virtual del catastro, un apartado específico, lo puede consultar cualquiera, es uno de los servicios gratuitos, pide una serie de datos de control, el DNI o certificado electrónico, para qué motivo se solicita, la fecha de valoración y al final lo que te arroja es un valor que se supone que es en función de las características que tiene ese inmueble en el catastro, que no tiene por qué coincidir con la realidad física del inmueble, se aplican una serie de valores medios, una serie de coeficientes reductores en función de una serie de parámetros que, insisto, son demasiado complejos, que probablemente yo ni los haya entendido en su totalidad y son demasiado complejos para exponerlos aquí hoy, y lo que hace es arrojar un valor que constituye la base de esos dos impuestos. De alguna manera desaparece ese concepto de valor comprobado porque la Administración no va a comprobar el valor, lo que va a comprobar es si hemos declarado en aquellos inmuebles, porque ese mapa no cubre la totalidad de los inmuebles que pueda haber en un determinado municipio, pero si existe ese valor de referencia, la Administración lo único que va a comprobar es si el valor de referencia, o sea, si la base imponible que hemos declarado coincide o no con el valor de referencia. Si coincide o es superior el declarado, no habrá ningún problema, y si no coincide, lo que hará es girar una liquidación por la diferencia. Formas de impugnación, eso me sirve para enlazar. La forma de impugnación bien será atacando esa liquidación que practica la Administración o bien impugnando la autoliquidación que nosotros hagamos. Vamos a suponer que yo asumo y liquido esa transmisión patrimonial con el valor de referencia, pero no estoy de acuerdo. Pero por no tener problema, digo, bueno, pues yo liquido el impuesto, pago y a continuación, a renglón seguido, lo que hago es impugnar mi propia autoliquidación. En vía de esa impugnación de autoliquidación, de esa solicitud de rectificación, o bien impugnando la liquidación practicada por la propia Administración, es cuando se pone de manifiesto, o se tiene que poner de manifiesto, esa diferencia de criterio con respecto al valor de referencia. Vale, yo lo que sigo entendiendo que es no sé cómo decir, pero que es extrañísimo, es que un valor afecta al impuesto de sucesiones y no afecta al IRPF, o afecta al impuesto de transmisiones y no afecta al impuesto de sociedades, ¿no? Pero parece, además, fíjate, o alivio, no sé, fíjate, no Juan se Luis, consigue... que la justificación para utilizar ese valor, sí, que al final se nutre de operaciones de mercado, sí, porque sí. Podría servir para
considerar la... Es huir de los valores objetivos, de esos valores de multiplicadores, de un valor catastral, etcétera, pero al final se convierte en otra suerte de valor objetivo, porque no atiende en ningún caso a la propia naturaleza del inmueble. Calcula un valor promedio de una zona, sin atender si es el primero o el cuarto de un edificio sin ascensor, si el primero está rehabilitado y el último no, o si la casa de al lado se está cayendo y la mía no. Y en todo caso la valoración en sí misma no es impugnable. Es impugnable el efecto que resulte de una liquidación o de una autoliquidación. El valor también. Y el valor de referencia también es impugnable. En ese caso hay un procedimiento establecido, se solicita al catastro mayor detalle y valoración sobre ese inmueble y se establece una suerte de impugnación del valor, no solo de la liquidación. Vale, ¿alguna pregunta más? Vale. Perdona. Ahí. En sucesiones y donaciones, una de las cosas que se hacía es solicitaba el valor a la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿no? A la Dirección General del Tributo. Esa información ya no verdaderamente se solicita. Yo quiero recordar que esa solicitud, que además estaba dentro de la propia de la sede electrónica, le podéis solicitar, después desapareció. Se estableció ese sistema que se importó de la península. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos despacho en Andalucía y era muy habitual que la Junta de Andalucía, y después lo hizo aquí el Gobierno de Canarias, aprobaba cada año unos coeficientes que se aplicaban, multiplicadores sobre el valor catastral para determinar ese valor por el que no íbamos a discutir en sede de estos dos impuestos, es decir, que esos efectos tampoco eran trasladables al impuesto a la renta o al impuesto sobre sociedades, pero es que esos valores de referencia han desaparecido. Ahora, esos valores de referencia, perdón por utilizar ese mismo juego de palabras, esos valores en los que nosotros consultábamos para hacer esas declaraciones y no tener problemas a efectos de liquidaciones, de sucesiones o de transmisiones, han desaparecido. Ahora el valor es ese valor de referencia, que se determina conforme a ese mapa de precios medios de zona. Vale, si nos aguantamos una última o dos últimas preguntas, preguntan para Fara. Sí, porque es que hay bastantes preguntas buenas aquí en el chat. Entonces preguntan si no hizo la declaración en el modelo 720 en el 2017, si puede hacerla ahora. No sé si ya prescrito, quizás, pero bueno. Claro, depende de si se refiere a que no la presentó en 2017 con referencia al 2016, estaría prescrito. Si se refiere a que no presentó la declaración del 2017, que se presenta, cuyo plazo de presentación es del 1 de enero al 31 de marzo del 2018, todavía no estaría prescrito, pero estaría próximo a prescribir. Vale. El tema sería, entonces, bueno, yo ya, haría falta más, para lo que falta, algo más de informe, pues no lo presentaría, ¿no? Pero es verdad que luego en ejercicios sucesivos está la obligación de declarar y esa sí que no ha prescrito. Habría prescrito o estaría próxima a prescribir la del 2017, pero 2018, 2019, pues no... Tendría que presentarla. Vale, y si quieres la última sobre plusvalía. Buenas tardes, plusvalía. Si antes del 26 de octubre se había hecho reclamación administrativa en plazo por una plusvalía girada por no estar de acuerdo en un recargo aplicado, ¿es defendible la anulación? ¿Solicitar la anulación? Sí, da igual, la sensación que da igual el motivo. Sí, vale. La cuestión es que parece que el motivo no tiene nada que ver con la inconstitucionalidad, ¿no? Parece que está la plusvalía girada por no estar de acuerdo en un recargo aplicado. Si es defendible solicitar la anulación. Si está impugnada, tiene que anularse. Conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, que es de obligada aplicación para todos los tribunales. Vale. Bueno, pues no profundizar más. Yo creo que estamos obligados de verdad que yo seguiría por todo el tiempo que quisieran, pero yo creo que debemos parar y